Bueno, entramos en tiempo de tertulia. Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Muy buenos días. Sí. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, Santiago. Y Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico del IE Business School. Rafael, buenos días. Rafael, no te escuchamos. No sé si tiene apagado el micrófono. Muteado. Bueno, empezamos. Sí ya, que... ya. Ahora sí. Perfecto. Sí, perfecto. Quería preguntaros en primer lugar si podemos hablar un poco sobre el impuesto verde que está pensando el gobierno para las empresas. Santiago, si quieres empezar tú. Bueno, lógicamente estamos en un contexto en el que queremos hacer una transición ecológica, hay acuerdos internacionales, aunque en Europa estamos bastante avanzados en temas de transición ecológica y sostenibilidad, probablemente porque no nos hemos descolgado como en otros países ha ocurrido, como en Estados Unidos, de lo que es ese proceso, ¿no? de hacer un modelo productivo más sostenible y un modelo en general de funcionamiento de la sociedad más sostenible, pues lógicamente se dan ciertos pasos, ¿no? en ese sentido. Ahora, lógicamente, uno puede pensar si es el momento oportuno, ¿no? Porque, claro, las empresas no lo están pasando en su mejor momento, pero el modelo al que vamos, pues de alguna manera, por no haber hecho quizás algunos deberes antes, pues ahora puede que esté forzando la situación, ¿no? Es un mal necesario, pero desde luego en este momento lo veo bastante inoportuno. Profesor Pampillón. Sí, es un impuesto que va a aplicarse sobre ese principio de que el que contamina paga y que se incide en las emisiones de gases efecto invernadero y también los que producen lluvia ácida. Y lógicamente, como ha dicho Santiago antes, no se han hecho los deberes antes. Y parte de las ayudas que nos pueden venir de Europa, pues inciden en que tengamos que descarbonizar un poco más a España. Lógicamente no es el momento y cualquier subida de impuestos va a frenar la actividad económica que ya se ha frenado en este cuarto trimestre. Desgraciadamente parece que el primer trimestre del año que viene también tendremos un crecimiento muy bajo o negativo para recuperarnos ya si viene la vacuna en el segundo trimestre. O sea que la oportunidad no es la mejor. Además, la fiscalidad verde, digamos, como se le llama, siempre afectará a los menos pudientes, ¿no? Con lo cual, no sé esto si puede precipitar a lo mejor el cierre de algunas empresas. En términos relativos, siempre un impuesto de estas características afecta a las empresas de menor tamaño porque probablemente represente más, ¿no? En todo caso, lógicamente, la descarbonización, como apuntaba el profesor Pampillón, tiene que hacerla toda la economía, ¿no? Yo creo que aquí la clave habría sido quizás, ya que no hemos hecho los deberes antes, haber esperado un poco más. Pero claro, Europa también nos marca la agenda. Bien apuntado por el profesor Pampillón, los fondos Next Generation EU pues vienen con algunas, no condiciones exactamente, porque no es condicionalidad, sino con algunas complementos que hay que trabajar, ¿no? Y bueno, el problema creo que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que descarbonizar la economía, tenemos que reducir las emisiones, que eso ya se ha ido haciendo, pero quizás más aceleradamente. El problema es que ahora las empresas tienen suficientes problemas, por lo menos en el próximo año, aunque me he quedado esperanzado de escuchar a David Cano, que ha sido muy interesante. Yo creo que por lo menos nos ha dado una cierta luz a la esperanza, pero las empresas están pasándolo muy mal. En particular esas pequeñas que tú estás diciendo, que son las que más van a sufrir de aquí a un semestre, 2 semestres, porque no sabemos realmente el final de todo esto y la recuperación y cuándo llega la recuperación y cuánto de intensa será esa recuperación. Sí, sobre todo hablábamos sobre la posibilidad de que aunque en el primer semestre llegue esa vacuna, hablamos con David Cano, la recuperación no se pudiera ver hasta el segundo semestre, sobre todo por el fin de los ERTEs en marzo de 2021. ¿Cómo veis esos periodos de posible recuperación? Hemos visto también a primera hora funcas
como decía que, bueno, 2021 habrá un rebote de más del 6%, pero luego 2022 tiene muchas sombras otra vez. Sí, es lo que están previendo los centros de análisis económico, pero también hay que decir que el futuro está por escribir, que no sabemos mucho de lo que va a pasar, que esta es una crisis muy diferente a todas las demás y que tenemos una gran ventaja, y es que el aparato productivo está ahí. Si ahora ponemos impuestos al gasóleo o a los hidrocarburos, si ponemos impuestos a todo lo que tiene que ver con el sector del turismo, como es el transporte o la aviación, la economía, pues lógicamente va a tener más dificultades en recuperarse el año que viene. Por eso es importante darse cuenta que no pueden cerrar las empresas que tienen un futuro prometedor. Y de ahí la necesidad de renovar esos créditos ICO, de mantener los ERTES, a la vez que se tiene que tener mucho cuidado en mantener ese espíritu subvencionado, ¿no? Como viene siendo, pues, lógicamente, la financiación a empresas que no tienen futuro. O sea que a mí me parece que es un momento muy delicado, pero que tenemos ahí las carreteras, tenemos las vías de tren, tenemos las fábricas, tenemos el capital humano, está ahí, disponible. Solo falta que haya demanda, que haya que tire el consumo, que las empresas vean perspectivas de futuro y tire también la inversión. Y mientras esto está en negativo, pues el gasto público es el que está tomando el testigo para intentar mantener durante de aquí a que se produzca un impulso en el sector privado, poder mantener la economía sin que ésta destroce una parte importante de la oferta productiva. Precisamente un estudio de la Universidad de Granada, donde también está trabajando Santiago Carbó, estaba destacando la importancia de la recuperación del mercado laboral y del descenso del desempleo, salvo en agricultura, en el próximo año, gracias a un sistema estadístico que ha elaborado la universidad junto con la Complutense de Madrid. Santiago, si nos puedes dar más detalles de este estudio que se conoció ayer. Bueno, primero quería yo señalar, pues que, porque también pertenezco a FUNCAS, yo creo que los analistas un poco lo que están diciendo es que la recuperación realmente, es decir, volver al nivel que teníamos el año pasado, realmente estamos hablando de 2023, porque si este año cae el 12%, el año que viene es el 6 y pico lo que se crece, y al otro igual, pues estamos hablando de que esto va a ser bastante largo para recuperar. Lo positivo que yo he visto, por lo que ha dicho David Cano, es que, bueno, que igual si solamente el impacto negativo solo dura año y poco, pues probablemente no sea como la anterior crisis, que por todo el problema mobiliario se nos fue de las manos, ¿no? Yo creo, y quiero también incidir en un tema que ha dicho el profesor Pampillón, creo que hay que seguir ayudando a las empresas y probablemente se hace falta incluso con ayudas directas, con ayudas de capital, porque empresa que cierra, empresa que no va a poder convertir ERTEs en empleo de nuevo, y entonces eso va a ser un problema adicional. Entonces yo creo que habrá que alargar las ayudas todo lo que sea necesario e incluso ayudas directas a las empresas, como abogaba el Fondo Monetario Internacional hace 10 días y el Banco Central Europeo. Yo no participo en el estudio de la Universidad de Granada, pero evidentemente la expectativa es que el año que viene, lógicamente, conforme vayamos saliendo de la recuperación y viendo lo que ha pasado en anteriores recesiones, sobre todo en recesiones que han sido como muy de un impacto, nunca hemos tenido por una pandemia, pero con un impacto tan fuerte en un momento del tiempo en el que, si no se alarga excesivamente, no se destruye, es decir, se destruye de empresas, pero no se destruye, podríamos decir, la inercia que tenía la economía, pues la recuperación, lo que dicen las estadísticas es que la recuperación del empleo puede ser bastante deprisa, ¿no? Para mí hay un elemento que será crítico para que el daño no sea estructural, y es que el verano que viene la actividad económica, que no volverá a ser para nada la del 2019, pero el verano que viene tiene que tener cierta normalización, es decir, 2 veranos o casi 2 ejercicios completos en el que no se
no se recupere la actividad del sector turístico, etcétera, son demasiados para no pensar que haya una crisis estructural. Pero ese estudio, viendo estadísticamente lo que ha pasado en anteriores recesiones de impacto, por ejemplo, muy, muy corto, como ocurrió, por ejemplo, en la del 92-93, que fue relativamente del siglo pasado, fue de un impacto muy corto, la recuperación del empleo puede ser positiva, ¿no? Pero, repito, será muy importante que la actividad del turismo, de que tanto dependemos, se recupere hacia mitad de año. Pampillón, no sé si quiere añadir algo así. Sí, claro, y todo esto en un contexto en el que el cambio tecnológico es muy fuerte, en el que se necesita una mejora en la incidencia del gasto en investigación y desarrollo, en la innovación en las empresas, en un contexto en el que necesitamos digitalizarnos cada vez más, en la necesidad de tener sistemas educativos que reconviertan el capital humano, es decir, la ley CELA, en la medida en que vaya a mejorar la excelencia, en la medida en que mejore la cultura del esfuerzo, que no sé si va por ahí, yo creo que no va por ahí, creo que hay que intentar que España no tenga el mayor índice de abandono escolar de la Unión Europea. Creo que en ese sentido el informe PISA dice que hemos retrocedido en matemáticas, hemos retrocedido en ciencias. A mí me parece que hay que aprovechar esos fondos europeos, esos fondos estructurales, a la vez que se mantiene esa financiación que decía el profesor Carbó a las pequeñas y medianas empresas, a muchos empresarios autónomos del sector de la restauración, para que no cierren porque tienen futuro quizá a largo plazo, pero a la vez poner el foco en esos fondos europeos que nos pueden llegar el año que viene y que necesitamos tener proyectos de futuro, proyectos que coloquen a España un poco más allá de donde estamos ahora. Solo tenemos que fijarnos en cómo han salido en V las economías asiáticas, cómo han salido Japón, Corea del Sur, China, que son países donde tienen un sector manufacturero mucho más importante frente a un sector servicios que está afectando muy negativamente a España. Yo creo que son países de Asia que han hecho un acuerdo de libre comercio en esa zona del Pacífico y están gestionando mucho mejor la pandemia porque han permitido rastreos que les han volver a la normalidad anterior. Yo creo que son países que han reconfigurado sus cadenas de valor dentro del propio asiático, que gasta más en I+D, donde las empresas gastan mucho en innovación. Creo que hay un conjunto de países que se apartan bastante del problema europeo que tenemos ahora, de ese rebrote del virus que no se ha producido en Asia. Y en Asia han salido nube y ahí hay un ejemplo que debemos mirar para seguir de salida en V, no en W, como está sucediendo en España y en otros países de Europa. Profesor Carbó, de la necesidad de recuperar el turismo o parte de él este verano. También hablaba el profesor Pampillón eso del sector servicios tan importante en nuestro país. A partir de ayer empezaron a solicitarse PCRs negativas para entrar en nuestro país o test de antígenos, y en caso de no hacerlo o de entrar al país contagiado de COVID, las multas pueden ascender hasta los 6.000 euros. ¿Esto es una noticia positiva o negativa? Porque también es una medida que se llevaba demandando desde hace tiempo, ¿no? Profesor Carbó, por ejemplo, sí. Sí, no, yo creo que sí que es una medida positiva. Porque aunque yo creo que los contagios que en este momento han ocurrido en España en esta segunda ola no han venido de fuera, genera confianza tener una PCR. Sé que es una traba. ¿Cuál es el problema? Pues que hasta ahora no lo hemos pedido. Es decir, nuestros socios han estado perdidos sobre lo que queríamos hacer. Entonces, para mí el problema es que hemos dicho que no hacía falta PCR, como dijimos en marzo que no hacían falta mascarillas, y entonces, claro, es decir, ahora que a lo mejor, pues por ejemplo, Canarias yo lo entiendo, porque para Canarias es temporada alta ahora.
ahora es temporada alta porque hace frío en todo el hemisferio norte y en Canarias hace unas temperaturas muy privilegiadas. Entonces, Canarias, que lo ha reclamado, dice, bueno, ahora justamente generas esta traba cuando se podía haber hecho en el proceso de desescalada, haberlo hecho bien, haberlo organizado, que no hubiera tenido un coste importante y no hubiera sido una traba, y ahora se ha vendido como una traba. Creo que son necesarias, pero otra vez no hemos tenido el don de la oportunidad. Es decir, esto se tenía que haber hecho en su momento. Ahora, dicho esto, bueno, pues dentro de un mes nos habremos acostumbrado y entiendo que no habrá ya problema, pero que creo que el control sanitario es fundamental para la economía. Yo creo que los contagios no están viniendo de fuera de España, porque no hay casi movimiento, el contagio se está produciendo aquí. La primera vez sí que vino de fuera de España, pero creo que es un elemento que se tenía que haber hecho, por tanto es positivo, y en el medio plazo, si lo hacemos bien, pues generará confianza, pero en este momento es inoportuno porque, como hemos dicho antes, que no hacía falta, hemos generado pues ya una situación de tensión con otros países europeos y bueno, y no hemos tenido ese comportamiento homogéneo con otros, que otros luego han hecho otras cosas que tampoco, ¿vale? Pero en este caso, siendo un elemento positivo, pues rompe con lo que habíamos dicho hasta ahora y entonces pues genera cierta desconfianza. Sí. A mí me parece que la necesidad de presentar un PCR al llegar al aeropuerto o al puerto va a generar, como ha dicho el profesor Carbó, confianza. Es decir, que al final es muy importante que el turista que venga o el hombre de negocios que venga con la prueba en la mano. De hecho, hay ciudadanos españoles que han querido entrar en España, pero como no tenían el PCR, en vez de meterle una multa, como os ha dicho, de 6.000 euros, que es una barbaridad, pues no se les ha dejado subir al avión. Bueno, pues tendrán que hacerse el PCR para poder subir al avión y eso pues da tranquilidad a los pasajeros que van en el avión y también en los hoteles donde se van a alojar. Y en ese sentido se espera que el año que viene, para que veamos lo grave del problema de la pandemia sobre el turismo español, llegaremos el año que viene, como ha dicho Santiago, que sería muy bueno que consiguiéramos recuperar una parte importante de nuestro tejido productivo, en el sentido de que ya genera bienes y servicios, el sector turismo, ¿no? El sector turismo el año que viene se espera que sea un 65% de lo que fue en el año 19, ¿no? Que es el sector más castigado. Bueno, pues un 65% ya da esperanzas de que efectivamente en el 2022 podamos estar ya a los niveles del año 19. Muchísimas gracias a Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Buen día y buen negocio. Y a Rafael Pampillón, profesor emérito, profesor del entorno económico del IE Business School. Gracias, Rafael. Buen día. Gracias, buenos días. Un placer. Gracias a los dos por darnos luz en todos estos temas.